Enseguida hablaremos del testamento público simplificado. Y esto, estamos los integrantes somos Sinaí Rastro y Luis Carlos Monteluna. A continuación sigue el primer artículo, que es a partir del 1455 del capítulo 4 del Código Civil. del testamento público simplificado. El artículo 1455 nos habla que el testamento público simplificado es un instrumento público que se hace sobre un bien inmueble ante un notario exclusivamente. Un ejemplo sería una casa o un terreno. Esto lo que lo diferencia es que tiene que ser exclusivamente frente a una autoridad. Esa autoridad sería el notario público para que pueda tener validez ese testamento público simplificado. Después, a continuación, aparece el artículo 1456. Este habla referente al valor que debe de tener esa propiedad. Hay que recordar que el testamento público simplificado habla exclusivamente sobre los bienes inmuebles, que son las casas, terrenos, etc. Entonces aquí nos da el artículo 1456, nos dice del valor que debe de tener. Por ejemplo, hay evaluadores que te dicen el precio máximo que debe de tener esa propiedad y tú no te puedes exceder de ello, o ya bien puede ser mínimo también. Eso es lo que quiere decir el artículo 1456 conforme al valor catastral. El artículo 1457 nos habla del trámite por el que se tiene que llevar a cabo, y a diferencia del artículo 1456, aquí no importa el monto. Después el artículo 1458, este habla sobre cuando no hay una sucesión. O sea, cuando no hay una sucesión, esto lo va a adquirir el Estado. Un ejemplo muy claro de este artículo puede ser un ejido. Por ejemplo, cuando hay un ejido, tú no eres el dueño. El Estado os le otorga a cierta persona para que trabaje esas tierras y coseche y así, que su principal fin es el del trabajo. Entonces, ya si no hay una sucesión, si no hay un testamento ahí, ya el Estado intervendrá para ya asignárselo a otra persona. Eso es lo que quiere decir el 1458. Artículo 1459. El testador podrá instituir uno o más legatarios con derecho de crecer, salvo designación de sustitutos. Este artículo nos quiere decir que solamente es por sucesión. Por ejemplo, si yo soy testador, yo puedo y tengo 3 hijos, puedo dejarle toda mi herencia a un hijo nada más, a uno de mis hijos, pero como tengo 3, mis otros 2 hijos también tienen derecho a heredar. Después el 1459 habla sobre la sucesión. La herencia solamente va a ser sobre el línea recta, que serían a los hijos, etcétera, o ya si no los hay, serían ya los ascendientes. Eso es lo que quiere decir el artículo 1459. Después el artículo 1400. Este artículo nos dice de que cuando ya está su legatario, ese legatario ya podrá dejar con el testador la parte que le corresponde a sus siguientes descendientes. Eso es lo que quiere decir esto. Después el artículo, este artículo ya nos dice que cuando están en la sociedad conyugal, ambos, como están en sociedad conyugal, ambos tienen el mismo derecho. Como por tener el mismo derecho, se les hacen 2 partes. Entonces, al momento de adquirir de tener cada quien su parte, el cónyuge y la novia le hereda a quien quiera su parte de su proporción de su propiedad, de su terreno, y el testador, que es el esposo, también pasa lo mismo. O sea, simplemente es la división de los bienes que tienen y cada quien le hereda a quien quiera. En este artículo nos dice que en los supuestos a que se refiere. Lo que este artículo quiere decir, a diferencia del anterior, es de que en el anterior solamente es por ascendencia. Todo el testamento público simplificado es únicamente por ascendencia. Y el siguiente artículo nos dice que no puede haber terceros, no puede haber que el amigo, que
simplemente es por ascendencia. Después, este artículo ya nos menciona de que para que un testamento. En este artículo nos dice que para que el testamento público simplificado tenga validez, el testador tendrá que imprimir su huella digital. Después el artículo, el siguiente artículo, ya nos dice que una vez muerto se van a disponer de los siguientes artículos. A continuación. ¿Sí? Que aparecen, ya aquí nos dicen, aquí aparecen muchas fracciones, si lo pueden ver en su código civil, es mejor. Yo les voy a decir de una manera más general. Estas fracciones nos hablan sobre los requisitos que debe tener la persona para poder dejar el testamento y también para poderlo cobrar. Por ejemplo, para tener el testamento se necesitan las actas de difusión, las actas de nacimiento, todas las pruebas con las que nosotros nos podamos acreditar que somos acreedores de ese testamento o que podamos, ¿verdad? En esas mismas fracciones nos dice que todos esos requisitos deben estar acreditados para el notario público. El notario público tiene que tener todas las partes para poder continuar con ese juicio, porque si no, no puede hacer la sucesión, nadie puede cobrar después de ese testamento. ¿Sí? Y tiene que estar seguro de eso. Estos son algunos de los requisitos de manera general para que debe tener el testamento. Como ya lo repitamos, las fechas de nacimiento, son las pruebas así en general. ¿Sí? El siguiente artículo nos habla sobre los alimentos, otorgar alimentos en base a la concepción del apego. Es importante recalcar que el apego es la más hereditaria con los bienes recibidos. Después, en el siguiente artículo dice que los legatarios pueden reclamar sus bienes, pero lo que dice en el artículo 1607 a 1662 dice que, por ejemplo, una albacea que es el encargado de la obligación, siendo el encargado de la obligación, no tiene por qué pagar los gastos extra que corren en ese asunto por asuntar. O sea, lo que dice este artículo es de que la otra parte tiene que pagar las cosas que le corresponden, y el 1607 ya lo dice lo demás, que no puede pagar nada. Después del artículo que dice, aparecen ya otros artículos referentes a los legatarios que ya tienen la propiedad, por decirlo así. Entonces, en el 1607 a 1602 nos dice que el albacea no tiene por qué estar cubriendo los gastos que le corresponden al legatario. Estos gastos deben de ser corridos por el legatario, no por el albacea. ¿Sí? Es lo que dice este artículo. El siguiente artículo nos habla sobre el legatario cuando un legatario adquiere un inmueble, también lo adquiere con las cargas y gravamen. Por ejemplo, si a mí me dan una casa y la casa está hipotecada, pues yo también me heredo una hipoteca. Después ya por finalizar esto, el artículo que sigue dice que tiene que tener formalidad. El testamento público simplificado tiene que tener toda la formalidad, ¿por qué? Porque si no la tiene, no tiene validez. Y esa formalidad normalmente se le da frente al notario público, al testador, legatario, todo lo que dice